Nunca imaginé que mi propio hijo me haría pasar la peor vergüenza de mis 62 años de vida. Y créeme, he pasado muchas. El restaurante olía a carne asada y a esa mezcla de perfumes caros que siempre me ha parecido asfixiante. Era uno de esos lugares elegantes del centro, con manteles blancos almidonados y copas de cristal que brillaban bajo las lámparas doradas. Yo no pertenecía ahí. Lo supe desde que puse un pie adentro y el mesero me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos gastados. Pero era el cumpleaños de mi nuera. Valeria cumplía 32 años y Roberto insistió en que fuera. Mi hijo, mi único hijo, el que crié sola desde que tenía 5 años, cuando su padre murió en aquel accidente de construcción y me dejó con las manos vacías y un niño que alimentar. 30 años vendiéndole tamales al vecindario. 30 años limpiando casas ajenas, 30 años sin comprarme un vestido nuevo para que él pudiera ir a la universidad. Y ahí estaba yo, sentada en ese restaurante donde un plato de pasta costaba lo que yo ganaba en una semana, fingiendo que no me dolían los pies dentro de los únicos tacones que tenía. Valeria llegó tarde, como siempre, rubia, delgada, con ese olor a perfume francés que le regalaban en la oficina. Trabajaba en ventas, algo de bienes raíces. Siempre hablaba de dinero, del dinero que ganaba, del dinero que gastaba, del dinero que Roberto no ganaba suficiente. Apenas si me saludó, un beso al aire, cerca de mi mejilla pero sin tocarla, como si mi piel fuera contagiosa. La cena transcurrió como todas nuestras reuniones. Roberto callado, Valeria hablando de sus logros y yo asintiendo como una tonta mientras comía con cuidado para no manchar el mantel. Recuerdo que pedí la ensalada más barata del menú porque no quería que Roberto pagara de más por mi culpa. Fue cuando llegó el postre que todo cambió. Valeria se levantó para ir al baño. Su bolso quedó en la silla. Ese bolso de marca que presumía tanto. 10 minutos, 15. Yo bebía mi café, nerviosamente contando los minutos para poder irme a casa. Y entonces regresó, pero no volvió caminando. Volvió gritando. Nunca voy a olvidar su cara. Esa expresión de horror perfectamente ensayada. Las lágrimas que brotaron de sus ojos azules con una facilidad que ahora sé que era sospechosa. Roberto se levantó de golpe, tirando su copa de vino. El líquido rojo se esparció sobre el mantel blanco como sangre, y aquí es donde todo cambió para siempre. Valeria me señaló, con el dedo extendido, como si yo fuera una criminal. 80,000 pesos, gritó. Eso fue lo que dijo. 80,000 pesos que ella guardaba en efectivo dentro de su bolso. El adelanto de una venta importante, según explicó entre sollozos, y ahora no estaban. Y la única persona que se había quedado sola con su bolso había sido yo. El restaurante entero se quedó en silencio. Las conversaciones murieron, los cubiertos dejaron de sonar. Sentí los ojos de todos los comensales clavándose en mi espalda como cuchillos. Yo no. Empecé a decir, pero la voz no me salía. Tenía la garganta cerrada, como si alguien me estuviera estrangulando desde adentro. Roberto se acercó a mí. Mi hijo. El niño al que amamanté hasta los 2 años con todo mi amor. El adolescente al que defendí de los bullies en la escuela. El hombre al que ayudé a comprar su primer traje para su primera entrevista de trabajo. Mi hijo me miró como si fuera una desconocida. Peor, como si fuera basura. Muéstrame tu bolsa, mamá. Su voz era fría. Nunca la había escuchado así, ni siquiera cuando estaba enojado. Mijo, yo no tomé nada. Te lo juro por tu padre. Tu bolsa. La mesera del rincón dejó escapar un suspiro escandalizado. Una señora de la mesa de al lado cuchicheaba con su esposo. El chef había salido de la cocina y observaba desde la puerta. Con las manos temblando, abrí mi bolsa. Esa bolsa vieja de cuero sintético que Valeria siempre miraba con desprecio. Adentro solo había lo de siempre. Mi cartera con 200 pesos para emergencias, mis llaves, mis medicinas para la presión, un rosario que me regaló mi madre antes de morir. Nada más. Valeria se inclinó sobre la bolsa como un buitre. Metió la mano. Revolvió todo. Tiró mis pastillas sobre la mesa.
Sacó mi rosario y lo dejó caer como si fuera algo sucio. Debe haberlo escondido en algún lado, anunció a todo el restaurante. Revisen el baño, revisen debajo de la mesa. Y Roberto no dijo nada para defenderme. Me levanté. Las piernas me temblaban tanto que casi caigo. Sentía el peso de todas esas miradas sobre mí. Algunos comensales ya habían sacado sus teléfonos, probablemente grabando, probablemente subiendo mi humillación a las redes sociales. 30 años de sacrificio, 30 años de amor incondicional, 30 años de noches sin dormir, de días sin comer para que él comiera, de sueños rotos para que él pudiera soñar. Y ahí estaba mi hijo, parado junto a su esposa, mirándome como si yo fuera una ladrona. Las lágrimas empezaron a caer. No pude detenerlas. Nunca había llorado en público en toda mi vida. Pero esa noche, en ese restaurante elegante que olía a traición y a perfume francés, lloré como no había llorado desde que enterré a mi esposo. Caminé hacia la salida. Cada paso era una eternidad. Escuchaba los murmullos a mi espalda. Sentía el frío del aire acondicionado secándome las lágrimas en las mejillas. Y entonces lo noté. El mesero joven, el que me había mirado con desdén cuando llegué. Estaba cerca de la puerta observando todo con una expresión extraña. No era desprecio. Era otra cosa. Algo que en ese momento no supe interpretar. Sus ojos iban de mí a la mesa donde Valeria seguía llorando en brazos de mi hijo, y luego al bolso de ella. Y de vuelta a mí. Mientras salgo llorando, escucho al mesero susurrarle algo urgente al gerente, y ambos me miran de una forma que no entiendo. Yo tenía 32 años cuando me quedé sola en el mundo. El día que enterré a mi esposo, el cielo estaba gris como ceniza y olía a tierra mojada. Recuerdo el peso del ataúd de madera barata mientras lo bajaban, el sonido hueco que hizo al tocar el fondo. Roberto tenía apenas 5 años. No entendía por qué su papá ya no venía a cargarlo. Me jalaba la falda negra y preguntaba una y otra vez: «Papá, mamá, papá». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que el mundo puede romperse en 1000 pedazos de un día para otro? Mi esposo murió en un accidente de trabajo, una construcción mal supervisada, un andamio que se dio. Nos dieron una indemnización miserable que apenas alcanzó para pagar el funeral y 3 meses de renta. Después de eso, nada. Ni pensión, ni apoyo, ni siquiera una disculpa de la empresa. Esa noche, después del entierro, me senté en el piso de la cocina con Roberto dormido en mis brazos. La casa olía a humedad y a flores marchitas. Conté el dinero que me quedaba. 427 pesos. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas y luego me sequé la cara. Acosté a mi hijo en su cuna y empecé a planear. Al día siguiente conseguí mi primer trabajo de limpieza. Una casa grande en la zona residencial, con pisos de mármol que tenía que fregar de rodillas y una patrona que me revisaba las bolsas antes de salir. Me pagaban 50 pesos por 8 horas de trabajo. No era suficiente. Entonces empecé a vender tamales. Me levantaba a las 3 de la mañana, mientras Roberto dormía en su cunita junto a la estufa, porque era el lugar más caliente de la casa. El olor a masa y chile impregnaba toda la casa. Mis manos se agrietaban del agua fría y el trabajo constante. A veces sangraban, pero no podía parar. A las 6 de la mañana dejaba a Roberto con la vecina, doña Carmela, que me lo cuidaba a cambio de tamales. Luego me iba a limpiar casas hasta las 3 de la tarde. Regresaba corriendo, recogía a mi hijo y salía a vender lo que quedaba de la mañana. 6 días a la semana, 52 semanas al año, durante años, durante décadas. Mis zapatos se rompían cada 3 meses. Los remendaba con pegamento hasta que ya no había tela que remendar. Usé los mismos 2 vestidos durante 5 años, lavándolos cada noche para que estuvieran limpios al día siguiente. El jabón de lavanda barato. Ese olor todavía me transporta a esas noches interminables de lavar ropa a mano mientras Roberto dormía. Pero él siempre tenía comida.
siempre, aunque yo me saltara el desayuno, aunque yo cenara solo las sobras de su plato, aunque mi estómago rugiera de hambre mientras lo veía comer sus frijolitos con queso, mi hijo jamás supo lo que era acostarse sin cenar. Créeme o no, hubo noches en que me robaba tortillas de las casas donde limpiaba. Las escondía en el fondo de mi bolsa, junto con algún pan que sobró de la merienda de los patrones. No me enorgullezco de eso, pero el hambre te enseña cosas sobre ti misma que preferirías no saber. Roberto creció y era un niño bueno, el mejor. Recuerdo cuando tenía 8 años y encontró en la calle unos zapatos usados que alguien había tirado. Me los trajo corriendo, con los ojos brillantes de emoción. Mira, mamá, para ti, porque los tuyos tienen agujeros. Eran 2 números más grandes y de hombre, pero me los puse durante un año entero. Cada vez que los veía sentía que el sacrificio valía la pena. A los 15, Roberto consiguió su primer trabajo. Medio tiempo en una tienda de abarrotes. El primer sueldo que cobró, 300 pesos, me lo entregó completo. Para ti, mamá, para que descanses un poco. Lloré esa noche también, pero de alegría. Mi hijo estudió administración en la universidad pública. Trabajaba de día y estudiaba de noche. A veces lo escuchaba llorar de frustración y agotamiento cuando pensaba que yo dormía. Me levantaba en silencio y le preparaba café de olla, ese café fuerte y dulce que tanto le gustaba. Se lo dejaba en su escritorio junto con un pan dulce. Nunca hablábamos de eso. No hacía falta. El día que se graduó fue el más feliz de mi vida. Ahí estaba mi hijo, con su toga negra y su birrete recibiendo su título. Yo usaba el mismo vestido azul de siempre, remendado en 3 lugares que nadie podía ver. Pero cuando Roberto bajó del escenario y me abrazó frente a todos, susurrándome gracias mamá al oído, supe que cada noche de hambre, cada madrugada de tamales, cada lágrima escondida, había valido la pena. Los años siguientes fueron buenos. Roberto consiguió trabajo en una empresa importante. Empezó a mandarme dinero cada mes. Insistía en que dejara la limpieza. Ya trabajaste suficiente, mamá. Ahora me toca a mí cuidarte. Y yo lo dejé cuidarme. Por primera vez en 30 años, pude descansar. Nos veíamos cada domingo. Me llevaba a comer a restaurantes sencillos, nunca elegantes, porque sabía que me sentía incómoda en lugares pretenciosos. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus sueños. Yo le contaba sobre mis telenovelas y sobre las plantas que había empezado a cultivar en mi balcón. Éramos felices, de una manera simple, pero genuina. Mi hijo era cariñoso. Me abrazaba sin motivo. Me llamaba todos los días solo para preguntarme cómo estaba. Me miraba con esos ojos de cuando era niño, como si yo fuera la mujer más importante del universo. Y para él, lo era. 30 años de sacrificio habían dado fruto. Tenía un hijo honesto, trabajador, amoroso. Un hijo que nunca me avergonzaba, que nunca me levantaba la voz, que nunca me hizo sentir menos. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que alguien entiende lo que significaba Roberto para mí. Él era la razón por la que me levantaba cada mañana, el motor de cada sueño, la única familia que me quedaba en este mundo. Roberto era mi mundo entero, hasta que conoció a Valeria en esa conferencia de trabajo. Yo la conocí un domingo de marzo, cuando Roberto llegó a mi casa con una sonrisa que nunca le había visto. Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial. Detrás de él apareció una mujer rubia, alta, con tacones que repiqueteaban contra mi piso de mosaico viejo. Llevaba un vestido blanco que debía costar más que mi renta de 3 meses. Su perfume llegó antes que ella. Algo floral pero agresivo, de esos que te llenan la nariz y no te sueltan. Valeria extendió la mano hacia mí con una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Como las sonrisas de las modelos en las revistas, bonitas pero vacías. Mucho gusto, señora. Señora. No Elena. No suegrita. Señora. En ese momento no le di importancia. Quizás era formal, pensé. Quizás estaba nerviosa. Quizás necesitaba tiempo para entrar en confianza. Qué tonta fui. Mientras Roberto iba al baño,
Valeria se quedó parada en medio de mi sala, mirando todo con esos ojos grises que parecían calculadoras. Vi cómo su mirada recorría mis muebles viejos, mi sofá con la tela desgastada, mis cortinas que alguna vez fueron blancas. Vi cómo arrugó ligeramente la nariz cuando notó el olor a humedad que nunca logro eliminar, sin importar cuántas veces lave las paredes. ¡Qué acogedor!, dijo. Pero la forma en que lo dijo, créeme o no, hay maneras de decir palabras bonitas que las convierten en insultos. Y Valeria era experta en eso. Le ofrecí sentarse. Eligió la única silla sin cojín, como si temiera mancharse con mi pobreza. No tocó nada. Mantuvo su bolso de marca aferrado contra su cuerpo, como si mis cosas fueran contagiosas. Y yo, tonta de mí, decidí que la conquistaría con comida. Así empezó todo. Mi primer gran error. 2 semanas después, los invité a cenar. Pasé todo el día cocinando pozole, ese pozole rojo que le encantaba a Roberto desde niño, el mismo que preparaba en ocasiones especiales, cuando juntaba suficiente dinero para comprar carne de puerco buena. Desde las 6 de la mañana estuve en la cocina. Remojar el maíz la noche anterior, cocer la carne a fuego lento, vigilando que el caldo tomara ese color rojizo perfecto, tostar los chiles guajillo y ancho hasta que el olor llenara toda la casa, licuar, colar, sazonar. El olor a chile y orégano me transportaba a mi infancia, a la cocina de mi madre, a tiempos en que la vida era más simple. Puse mi mejor mantel, el que guardaba para Navidad. Saqué los platos que no tenían desportilladuras. Corté el repollo en tiras finitas. Preparé la cebolla, el limón, el orégano seco en un platito. Hasta compré tostadas en la panadería del centro, las buenas, no las baratas. Cuando llegaron, Roberto entró aspirando hondo con los ojos cerrados. Dios, mamá, huele a gloria. Extrañaba tanto tu pozole. Me abrazó. Me levantó del piso y me dio vueltas como cuando era niño. Yo me reí como no me reía en semanas. Valeria entró detrás de él, mirando la olla, como si fuera un experimento de laboratorio. Siéntense, siéntense. Le serví platos hondos, bien llenos. A Roberto le puse extra carne porque sé que le gusta. A Valeria le serví una porción normal, generosa. Roberto atacó su plato con entusiasmo. Mamá, te luciste. Esto está increíble. Valeria tomó la cuchara. La sumergió apenas. Se llevó un sorbo a los labios, tan pequeño que más bien fue un roce. Y entonces lo dijo. Cuido mi alimentación. Dejó la cuchara en el plato. No probó más. Yo me quedé helada, con mi propio plato frente a mí, sintiendo cómo el pozole se me atoraba en la garganta. 6 horas de trabajo. Mis manos oliendo a chile y cebolla. El dinero que gasté en carne buena, dinero que no me sobraba. Roberto no dijo nada. Ese fue el primer silencio que me dolió. A partir de esa cena, todo empezó a cambiar. Poco a poco, tan despacio que al principio no lo noté. Las llamadas diarias se volvieron cada tercer día, luego una vez por semana, luego solo cuando yo marcaba primero, y Roberto contestaba apresurado, con la voz de alguien que tiene mejores cosas que hacer. Perdona, mamá, estoy en una cena con los papás de Valeria. No puedo hablar, vamos saliendo al club. Te llamo mañana. ¿Sí? Mañana nunca llegaba. Los domingos juntos desaparecieron. Al principio tenía excusas razonables. Trabajo, eventos sociales, compromisos con la familia de ella. Yo entendía. Yo siempre entendía. Pero después de 3 meses sin verlo, el entendimiento se convirtió en dolor. Lo peor fue la Navidad. Yo había comprado el arbolito más bonito que encontré en el tianguis. Pequeño, de plástico, pero con lucecitas que funcionaban. Decoré mi casa con esferas rojas y guirnaldas doradas. Compré sidra, la buena, no la barata. Preparé tamales de pollo y de dulce, los favoritos de Roberto. El 23 de diciembre, mi hijo me llamó. Mamá, este año vamos a pasar Navidad con los papás de Valeria. Es que nunca los visito y tú entiendes, ¿verdad? Claro, mijo. Entiendo. Pero no entendía. No entendía cómo 30 años de tamales navideños
de abrazos a medianoche, de brindis con sidra barata, podían borrarse por una mujer que conoció hace menos de un año. Pasé Nochebuena sola. El silencio de mi casa era tan denso que podía tocarlo. Las lucecitas del arbolito parpadeaban sobre las paredes vacías. Los tamales se enfriaron en la vaporera. La sidra quedó sin abrir. A medianoche, cuando afuera explotaban los cohetes y las familias se abrazaban, yo estaba sentada en mi sofá viejo, mirando el teléfono que no sonaba. No lloré esa noche. Ya no me quedaban lágrimas. Los meses siguientes me volví invisible. Roberto cancelaba visitas a último momento. Valeria nunca me llamaba. Las pocas veces que los veía, ella me trataba con esa cortesía helada que duele más que un insulto directo. Yo empecé a dudar de mí misma. ¿Sería yo la difícil? ¿Tendría yo la culpa? ¿Habría hecho algo malo sin darme cuenta? Un año entero viví así, esperando llamadas que no llegaban, cocinando comidas que nadie compartía, hablando sola porque no tenía a nadie más con quien hablar. Mi mundo, que una vez giraba alrededor de Roberto, se había reducido a 4 paredes húmedas y un teléfono mudo. Y entonces llegó la invitación que yo creí que lo cambiaría todo. Mamá, queremos invitarte a cenar para celebrar. Yo no quería volver a ese restaurante. Cuando Roberto me llamó para invitarme a cenar, sentí que el corazón se me encogía. Llevaba semanas sin verlo, meses de silencios y excusas, y de pronto su voz sonaba diferente, más cálida, más parecida al hijo que yo recordaba. Mamá, queremos celebrar contigo. Valeria y yo tenemos algo importante que contarte. ¿Algo importante? Mi mente saltó a las posibilidades. ¿Un embarazo? ¿Una reconciliación? ¿Una disculpa por tanto abandono? Acepté sin preguntar el lugar. Cuando estacioné mi viejo auto frente al restaurante italiano, sentí que las piernas me temblaban. El mismo toldo verde, las mismas mesas de hierro forjado en la terraza, el mismo olor a albahaca y pan recién horneado que se escapaba por la puerta. El lugar donde Valeria me había acusado de ladrona. Respiré hondo. Quizás era una coincidencia. Quizás Roberto no sabía lo que había pasado aquí. O quizás, pensé con esperanza ingenua, era una forma de cerrar el círculo, de demostrar que las cosas habían cambiado. Entré con la barbilla alta, aunque por dentro me sentía como cristal a punto de romperse. Los encontré en la misma sección del restaurante. Valeria llevaba un vestido azul marino, elegante, con un collar de perlas que brillaba bajo las luces tenues. Roberto se levantó para abrazarme, y yo me aferré a él más tiempo del necesario. «Qué guapo estás, mijo. Tú también te ves bien, mamá. Siéntate, siéntate». Valeria me saludó con un beso en el aire, sus labios a centímetros de mi mejilla, sin tocarla. Su perfume era el mismo de aquella noche, floral, dulce, empalagoso. Se me revolvió el estómago. La cena comenzó con una normalidad forzada. Roberto hablaba del trabajo, de un ascenso que estaba por llegar, de planes para remodelar la casa. Valeria asentía y sonreía, pero sus ojos me estudiaban con esa frialdad que yo ya conocía. Yo apenas probé la pasta, cada bocado me sabía a ceniza. Y entonces llegó el momento. Valeria se excusó para ir al baño. Tomó su bolso, ese bolso de marca que costaba más que 3 meses de mi renta, y desapareció por el pasillo. Roberto me tomó la mano. «Mamá, tenemos que decirte algo. Valeria está embarazada». El mundo se detuvo. ¿Embarazada? ¿Iba a ser abuela? Mijo. Las lágrimas me brotaron antes de poder contenerlas. Roberto me abrazó mientras yo lloraba de alegría mezclada con miedo, de esperanza mezclada con recuerdos amargos. Cuando Valeria regresó, tenía el rostro pálido. Se sentó despacio, muy despacio, y puso su bolso sobre la mesa. Sus manos temblaban. Falta dinero. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Roberto frunció el ceño. ¿Qué? Tenía 50,000 pesos en mi bolso. Un pago que debía hacer mañana. Ya no están. No. No otra vez. No aquí. El frío me subió desde los pies hasta la garganta.
Sentí que las paredes del restaurante se cerraban sobre mí, que el aire se volvía espeso, irrespirable. Roberto miró a su esposa, luego a mí. Su expresión era de confusión total. Valeria, ¿estás segura de que los trajiste? Los conté antes de salir de casa. 50,000 pesos exactos. Sus ojos se clavaron en mí. 2 cuchillos de hielo. El déjà vu era tan perfecto que me dio náuseas. La misma acusación. El mismo restaurante. Los mismos ojos juzgándome. Yo no tomé nada, murmuré. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Valeria se levantó. Quiero ver las cámaras de seguridad. Roberto se quedó helado. ¿Las cámaras? Si ella no tomó nada, las cámaras lo probarán. ¿Y si lo tomó? No terminó la frase. No hacía falta. Llamaron al gerente. Era un hombre bajo, de bigote canoso y expresión nerviosa. Se retorcía las manos mientras Valeria le explicaba la situación con esa voz de ejecutiva que no acepta negativas. Señora, las cámaras son para uso interno. Roberto se puso de pie. Su silla rechinó contra el piso de baldosas. Si mi mamá es inocente, las cámaras lo probarán. Necesitamos ver esas grabaciones. Su voz temblaba. De rabia, de miedo, de algo que no pude identificar. Pero estaba defendiéndome. Después de tanto tiempo, mi hijo estaba de mi lado. El gerente vaciló. Miró a Valeria. Me miró a mí. Miró a Roberto. Está bien. Sígame. Caminamos por un pasillo estrecho que olía a desinfectante y grasa vieja. Mis piernas apenas me sostenían. Cada paso era un esfuerzo. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La oficina era pequeña, atestada de cajas y papeles. Una computadora vieja ocupaba la mitad del escritorio. El gerente tecleó algo, y la pantalla se llenó de cuadros grises mostrando diferentes ángulos del restaurante. Rebobinó la grabación. Encontró nuestra mesa. Ahí estábamos nosotros tres, sentados, hablando. Ahí estaba yo, con mi vestido de flores y mi collar de cuentas falsas que compré en el tianguis. Ahí estaba Valeria con su bolso sobre la silla vacía a su lado. La imagen avanzó. Valeria se levantó para ir al baño. Tomó su bolso. Y entonces lo vi. Un mesero joven pasó junto a nuestra mesa. Se detuvo un segundo. Sus manos se movieron rápido, demasiado rápido. El gerente pausó el video. Valeria estaba pálida como papel. Roberto no respiraba. La puerta de la oficina se abrió. El mesero joven entró, empujado por otro empleado que lo sujetaba del brazo. Era el mismo chico de la grabación. Delgado, de ojos oscuros, con el uniforme negro del restaurante. Miguel, dijo el gerente con voz grave. ¿Qué fue lo que viste? El muchacho me miró. Luego miró a Valeria. Luego bajó la cabeza. El silencio era tan denso que podía masticarse. Yo vi lo que pasó. Nadie robó nada. La señora, él señaló a Valeria. Ella sabe dónde está el dinero. Valeria abrió la boca, pero ningún sonido salió. Roberto se llevó las manos a la cara. El gerente suspiró. Un sonido largo y pesado. Miguel dijo que había visto algo extraño antes de que nosotros llegáramos. Todo el aire desapareció de la habitación. Yo respiré por primera vez en lo que parecieron horas. El alivio me recorrió el cuerpo como agua tibia, desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Mis manos dejaron de temblar. El nudo en mi garganta se aflojó apenas un poco. Era inocente. Las cámaras lo probaban. El mesero había hablado. Pero algo no estaba bien. Valeria no celebraba mi exoneración. No se disculpaba. No me miraba con arrepentimiento. Estaba paralizada frente a la pantalla de la computadora, con los ojos fijos en algo que yo todavía no entendía. El gerente carraspeó. Señora, dijo mirando a Valeria, hay algo más que creo que debería ver. Roberto levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, cansados. La tensión de los últimos minutos lo había envejecido 10 años. ¿Algo más? El gerente movió el mouse con dedos nerviosos. Las imágenes retrocedieron en la pantalla, saltando hacia atrás en el tiempo.
Los cuadros grises mostraban el restaurante vacío, luego medio lleno, luego casi vacío de nuevo. Nosotros llegamos a las 7, murmuré. Correcto, dijo el gerente. Pero mire esto. La grabación mostraba las 5:40 de la tarde. El restaurante estaba tranquilo. Pocas mesas ocupadas. La luz de la tarde entraba dorada por los ventanales. Y entonces la vi. Valeria. Entrando sola al restaurante, casi 2 horas antes de nuestra cena. Vestía diferente. Pantalón negro, blusa roja, el cabello recogido. Caminaba con prisa, mirando hacia los lados como si buscara a alguien, o como si temiera que alguien la viera. Roberto se inclinó hacia la pantalla. Su respiración se había vuelto pesada, irregular. Valeria se sentó en una mesa del fondo, parcialmente oculta por una columna decorativa. Pidió algo al mesero. Revisaba su teléfono constantemente, con movimientos nerviosos, impacientes. A las 6:45, un hombre entró al restaurante. Era alto, cabello oscuro, barba de varios días, chaqueta de cuero gastada. Caminaba con esa confianza arrogante de quien sabe que es atractivo y lo usa como arma. Se sentó frente a Valeria. El audio de las cámaras era malo, lleno de estática y ruido de fondo, pero las imágenes hablaban solas. Valeria sacó un sobre de su bolso. Lo deslizó sobre la mesa hacia el hombre. Él lo abrió, contó algo, asintió con la cabeza. Dinero. Era dinero. Roberto emitió un sonido, algo entre un gemido y un gruñido, como un animal herido. La conversación en la pantalla continuó. El hombre gesticulaba, sonreía, se inclinaba hacia adelante. Valeria negaba con la cabeza, se cruzaba de brazos, se mordía el labio. Y entonces sucedió. El hombre se levantó para irse. Valeria lo siguió hasta la entrada. Y ahí, medio ocultos por el mostrador de la caja registradora, se besaron. No fue un beso de despedida entre conocidos. No fue un roce accidental. Fue un beso largo, profundo, de dos personas que se conocen íntimamente. El gerente pausó la imagen. El silencio en esa pequeña oficina era absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac de un reloj de pared que antes no había notado, los latidos de mi propio corazón. Roberto no se movía. Miraba la pantalla congelada como si fuera una sentencia de muerte. Su rostro había perdido todo color. Sus manos colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Valeria finalmente habló. Puedo explicarlo. Su voz sonaba diferente, rota, desesperada. Roberto, mírame. Es mi ex. Me estaba extorsionando. Él no la miró. Seguía clavado en la pantalla. Hace meses que me amenaza. Continuó Valeria, las palabras saliendo en tropel. Tiene fotos mías de cuando estábamos juntos. Me dijo que las publicaría si no le pagaba. No podía decírtelo. No sabía cómo. La excusa colgaba en el aire, frágil y transparente como una telaraña. ¿Y el beso? Preguntó Roberto. Su voz era un susurro helado que no reconocí. Me obligó. Fue él quien. Mentira. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Todos me miraron. Valeria con odio puro. El gerente con incomodidad. Y Roberto. Roberto me miraba como si acabara de despertar de un sueño de 30 años. Miré la pantalla. Dije, tú lo seguiste hasta la puerta. Tú te inclinaste hacia él. Nadie te obligó a nada. Valeria dio un paso hacia mí. Usted no entiende nada. Es una vieja amargada que quiere destruir mi matrimonio desde el primer día. Basta. La voz de Roberto cortó el aire como un cuchillo. Valeria se congeló a medio paso. Mi hijo se volvió hacia ella. Por primera vez en años, lo vi como el hombre que yo había criado. Fuerte, digno, con los ojos abiertos. ¿Cuánto tiempo? Roberto, por favor, ¿cuánto tiempo llevas viéndote con él? Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Valeria. El maquillaje se le corría, dejando surcos oscuros en su piel perfecta. No es lo que crees. Yo te amo. Todo esto es un malentendido. ¿Como el malentendido de acusar a mi madre de ladrona? 2 veces. Ella abrió la boca. La cerró.
No tenía defensa. El gerente carraspeó de nuevo, claramente incómodo por estar presenciando la destrucción de un matrimonio en su pequeña oficina llena de cajas. Si necesitan privacidad, dijo, puedo dejarlos solos. No hace falta, respondió Roberto. Ya terminamos. Caminó hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, pesados, como los de un hombre cargando un peso invisible sobre los hombros. Me detuve un momento antes de seguirlo. Miré a Valeria, que lloraba en silencio, el rímel negro goteando sobre su blusa blanca impoluta. Debería haber sentido triunfo. Después de años de humillaciones, de acusaciones falsas, de miradas despectivas, finalmente la verdad había salido a la luz. Pero no sentía victoria. Seguí a mi hijo por el pasillo que olía a desinfectante. Lo alcancé en la entrada del restaurante. Las mesas seguían ocupadas, la gente seguía cenando, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Roberto, dije, usando su nombre completo, el que solo yo usaba cuando necesitaba que me escuchara de verdad. Él se detuvo, no se volteó. Lo siento, hijo. De verdad lo siento. Él asintió apenas, un movimiento pequeño de la cabeza. Pero Roberto no me miraba a mí. Miraba hacia el interior del restaurante, donde Valeria seguía de pie junto al escritorio del gerente, como si fuera una extraña. Y yo sentí algo peor que la victoria. Lástima por mi hijo. Yo conduje en silencio hasta mi casa. Roberto iba en el asiento del copiloto, con la frente apoyada contra la ventanilla fría. No dijo una palabra en todo el trayecto. Solo miraba las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir para él. Yo tampoco hablé. Hay momentos en la vida donde las palabras sobran, donde cualquier cosa que digas puede romperse como cristal contra el piso. Este era uno de esos momentos. Estacioné frente a mi casa pequeña, la misma que había comprado con 30 años de trabajo, de madrugadas vendiendo tamales, de rodillas gastadas limpiando pisos ajenos. Las ventanas estaban oscuras, el jardín necesitaba agua. Todo se veía exactamente igual que siempre, pero esa noche se sentía diferente, como si hubiera envejecido 100 años en 2 horas. Vamos, hijo, dije suavemente. Hace frío aquí afuera. Roberto bajó del carro con movimientos lentos, mecánicos. Lo guié hasta la puerta como si fuera un niño perdido. Y en cierta forma, lo era. El olor de mi casa nos recibió. Canela de los tamales que había preparado esa mañana. Lavanda del jabón que usaba para lavar las sábanas. Algo de humedad en las paredes viejas que nunca había podido arreglar del todo. Roberto se quedó parado en la entrada, mirando alrededor como si no reconociera el lugar donde había crecido. Siéntate, le dije. Voy a hacer café. No tenía hambre. Él probablemente tampoco. Pero necesitaba hacer algo con las manos, algo normal, algo que me recordara que el mundo seguía girando aunque todo se hubiera derrumbado. Puse la cafetera de peltre en la estufa, el mismo modelo que había usado toda mi vida, con las asas un poco flojas y una abolladura en el costado de cuando Roberto la tiró jugando a los 8 años. Mientras el agua calentaba, lo escuché. Al principio fue un sonido pequeño, como un animal herido. Luego se convirtió en llanto. Corrí a la sala y lo encontré desplomado en el sofá viejo, con la cara entre las manos, los hombros temblando. Mi hijo de 35 años, el hombre que yo había criado para ser fuerte, lloraba como no lo había visto llorar desde que tenía 5 años y se cayó de la bicicleta, raspándose ambas rodillas. Mamá. Su voz salió quebrada, irreconocible. Perdóname. Me senté a su lado. Lo abracé como hacía décadas que no lo abrazaba, apretándolo contra mi pecho, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa, su cuerpo temblar contra el mío. Perdóname, repitió. Perdóname, perdóname. Las palabras salían en oleadas, entre sollozos. Debí creerte. Desde el principio debí creerte. Tú nunca me mentiste, nunca. Y yo elegí creerle a ella. Shh, susurré, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Ya pasó. No pasó nada, mamá. Te hice daño. Te dejé sola.
Dejé que te humillara en público. 2 veces. Las lágrimas seguían cayendo. Mojaban mi hombro, mi cuello, corrían por mi piel como ríos diminutos. Y todo este tiempo ella no pudo terminar la frase. Yo tampoco necesitaba que la terminara. Lo sostuve así durante no sé cuánto tiempo. 5 minutos, 20, 1 hora. El café se enfrió en la cafetera. Las sombras de la noche se hicieron más densas afuera de la ventana. Y mi hijo siguió llorando, soltando años de tensión, de mentiras, de confusión. En algún momento su teléfono empezó a vibrar. Lo ignoró al principio, pero el aparato seguía temblando sobre la mesa de centro, la pantalla iluminándose una y otra vez con el mismo nombre. Valeria, Valeria, Valeria. Cada vibración era como un golpe en el silencio de mi casa. Roberto finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, rojos, la cara húmeda. Miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. 40 llamadas, murmuré, contando las notificaciones que se acumulaban en la pantalla. Él tomó el aparato. Por un momento terrible pensé que iba a contestar, que iba a escuchar sus excusas, sus lágrimas falsas, sus explicaciones elaboradas. Pero no lo hizo. Apagó el teléfono con un movimiento decidido y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No quiero escucharla, dijo. No esta noche. No mañana. No sé si nunca. Se recostó contra mi hombro de nuevo, como cuando era niño y tenía pesadillas, cuando se metía a mi cama a las 3 de la madrugada porque había soñado con monstruos. ¿Puedo quedarme aquí? Siempre sí, hijo. Esta siempre será tu casa. Lo llevé a su antigua habitación. Estaba exactamente como él la había dejado hace años. Yo nunca tuve corazón para cambiarla. Los pósters de fútbol seguían pegados en las paredes, amarillentos por el tiempo. La cama individual con la colcha azul que tanto le gustaba. Sus trofeos de la escuela acumulando polvo en el estante. Un osito de peluche que juraba haber botado a los 12 años pero que yo había rescatado del bote de basura. Roberto miró todo con ojos nuevos, como si estuviera viendo su infancia por primera vez. Todo sigue igual, susurró. Siempre te esperé. No sé por qué dije eso. Las palabras salieron solas, desde un lugar muy profundo en mi pecho. Él se sentó en la cama. Los resortes viejos crujieron bajo su peso. Pasó la mano por la colcha, sintiendo la textura gastada del algodón. Mamá, dijo sin mirarme. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué cosa? Que ella no era buena. Desde el principio. ¿Cómo lo supiste? Me senté a su lado. La cama se hundió un poco más. No lo supe, admití. Solo sentí algo. Aquí. Me toqué el pecho. Las madres sentimos cosas que no podemos explicar. No significa que siempre tengamos razón. Pero esta vez tenías razón. Él se acostó, todavía vestido, los zapatos puestos. Cerró los ojos. Quédate un rato, pidió. Como antes. Me quedé sentada a su lado hasta que su respiración se hizo lenta y profunda, hasta que los músculos de su cara se relajaron y dejó de fruncir el ceño, hasta que el niño herido encontró algo de paz. Entonces me levanté despacio, cuidando de no hacer ruido, y apagué la luz. En el pasillo, me permití soltar el aire que había contenido toda la noche. Mi hijo había vuelto a casa. Pero Valeria no era de las que se rinden, y lo que vendría después sería la prueba final. Yo pensé que lo peor había pasado. Qué ingenua fui. Las primeras 2 semanas después de esa noche fueron como un respiro. Roberto se quedó en casa, durmiendo en su antigua habitación, comiendo mis guisos como no lo hacía en años. Le preparaba chilaquiles verdes por las mañanas, café de olla bien cargado, y lo veía sonreír de vez en cuando. Pequeñas sonrisas tristes, pero sonrisas al fin. Empezaba a creer que podíamos sanar. Entonces Valeria decidió que si ella no podía tenerlo, nadie lo tendría. La primera señal llegó en forma de llamada telefónica. Roberto estaba en el jardín ayudándome a podar el rosal cuando su celular vibró. Contestó con cautela, y yo vi cómo su rostro pasaba de la calma al terror en cuestión de segundos. «¿Qué estás diciendo?», murmuró.
Eso es mentira. Nunca te hice daño. Mi sangre se heló. Él colgó con manos temblorosas. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, algo peligroso que hubiera aparecido de la nada. Mamá, dijo con voz ronca. Valeria llamó a mi jefe. Le dijo que yo la maltrataba. El mundo se detuvo por un momento. Tú nunca. Empecé. Nunca. Pero ella tiene fotos, mamá. Fotos de moretones que quién sabe cómo se los hizo. Y mi jefe me pidió que no fuera a la oficina hasta que esto se aclare. Las tijeras de podar se me cayeron de las manos. Aterrizaron sobre la tierra húmeda del jardín con un sonido sordo. Valeria no estaba simplemente enojada. Estaba destruyendo a mi hijo, pedazo por pedazo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los amigos que Roberto y Valeria compartían empezaron a alejarse. Algunos dejaron de contestar sus llamadas. Otros le escribían mensajes cortantes, acusándolo de monstruo, de abusador, de mentiroso. Valeria había tejido una red de mentiras tan elaborada que parecía verdad. Me contaba historias horribles de ti, le dijo Gabriela, una amiga de la universidad, en un mensaje de voz que Roberto me dejó escuchar, que la controlabas, que la amenazabas, que tu mamá era una bruja que les hacía la vida imposible. Una bruja. A mí, a la mujer que había vendido tamales bajo el sol ardiente para que ese niño pudiera ir a la escuela, a la que había dormido en sillas de hospital cuando él se enfermaba, a la que nunca, jamás, pidió nada a cambio de todo ese amor. Sentí una rabia fría instalarse en mi pecho, una rabia paciente, como la de los volcanes que duermen durante décadas antes de despertar. Pero antes de poder hacer algo, llegó la demanda. Roberto me la mostró una tarde lluviosa. El papel legal olía a tinta fresca y tenía el logo de un bufete de abogados costoso. Demanda por daño moral. Leí en voz alta. Las palabras amargas en mi lengua. Suma solicitada. 200,000 pesos. 200,000 pesos que mi hijo no tenía. 200,000 pesos por el supuesto daño que nosotros le habíamos causado a ella. El cinismo era tan grotesco que casi me hizo reír. Casi. Roberto dejó de comer. Dejó de dormir bien. Las ojeras se apoderaron de su cara y empezó a tener ese tic nervioso en el ojo izquierdo que no le veía desde los exámenes finales de preparatoria. Lo escuchaba en las noches, caminando de un lado a otro de su habitación, el crujido de las tablas del piso como un lamento constante. A veces hablaba por teléfono con su abogado hasta las 3 de la madrugada, la voz cada vez más cansada, más derrotada. Yo le preparaba té de tila y se lo dejaba en la puerta. A veces lo tomaba. A veces lo encontraba frío en la mañana, intacto. Mi hijo se estaba consumiendo y yo no podía hacer nada más que verlo. Una tarde, mientras él dormía la siesta del agotamiento, me senté en el portal de mi casa a ver caer la lluvia. El olor a tierra mojada me recordó a los días después de la muerte de mi esposo, cuando el mundo también parecía derrumbarse y yo no sabía cómo seguir adelante. Pero seguí, siempre seguí. Me pregunté cuántas veces más tendría que demostrar que las mujeres como yo no nos quebramos fácil, que llevamos las cicatrices por dentro, sí, pero también llevamos la fuerza de 1000 generaciones de madres que nunca se rindieron. El teléfono de la casa sonó, el aparato viejo, color marfil, que tenía desde hace más de 20 años. Casi nadie llamaba a ese número ya. Todos usaban celulares ahora. Bueno, contesté con cautela. Señora Elena Vargas, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Soy amiga de Valeria. O era. Mi nombre es Patricia. El corazón me dio un vuelco. Escuché silencio al otro lado de la línea. Podía percibir la duda, el miedo, la vacilación de alguien que está a punto de cruzar una línea. Señora, lo que le hizo Valeria a usted y lo que está haciendo ahora con Roberto. Yo vi todo. Yo sé todo. Tragué saliva. Las gotas de lluvia seguían cayendo afuera, golpeando las hojas del naranjo del jardín con un ritmo hipnótico. ¿Por qué me llama?, pregunté. Porque ya no puedo callarme.
Porque hay cosas que usted necesita saber, cosas que van a cambiar todo. Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera llorando o tratando de no hacerlo. ¿Puedo verla mañana?, preguntó. En algún lugar público. Tengo pruebas, mensajes, grabaciones, todo lo que necesita para que esta pesadilla termine. Mi mano temblaba sosteniendo el auricular. ¿Dónde? Fue todo lo que pude decir. Hay una cafetería cerca del Mercado Central. La Esperanza se llama. Irónico, ¿verdad? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Y señora Elena, tenga cuidado. Valeria es más peligrosa de lo que usted cree. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono muerto contra mi oreja por varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La lluvia seguía cayendo. El mundo seguía girando. Y yo, Elena Vargas, seguía de pie. Porque eso es lo que hacemos las madres. Seguimos de pie. Yo llegué a La Esperanza 20 minutos antes de las 10. El olor a café recién colado y pan dulce caliente me recibió como un abrazo familiar, pero mis nervios estaban demasiado tensos para disfrutarlo. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde pudiera ver la entrada y la calle al mismo tiempo. Patricia llegó puntual. La reconocí de inmediato porque era exactamente como me la había imaginado por teléfono. Una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Traía un sobre manila apretado contra su pecho como si fuera un tesoro. «Señora Elena», preguntó en voz baja. Asentí y le señalé la silla frente a mí. Se sentó con movimientos nerviosos mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Sus manos temblaban cuando puso el sobre en la mesa. «Gracias por venir», dijo. «No sabe cuánto me costó hacer esta llamada». «¿Por qué decidiste hacerlo?», pregunté directamente. No tenía tiempo para rodeos. Patricia bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Porque Valeria ha cruzado límites que nadie debería cruzar. Y porque usted no merecía lo que le hizo. Ninguna madre lo merece». Abrió el sobre y sacó varias hojas impresas. Las reconocí de inmediato como capturas de pantalla de mensajes de texto y conversaciones de grupos de chat. «Esto es de un grupo privado que tenemos, o teníamos», explicó Patricia. Éramos 5 amigas de la universidad. Valeria siempre nos contaba todo ahí. Empecé a leer. Las palabras me golpearon como puños. «La vieja no sabe lo que le espera», decía un mensaje de Valeria. «Voy a destruirla tan lentamente que no va a saber que la golpeó». Otro mensaje, fechado 3 días antes de la primera acusación en el restaurante. «Mañana ejecuto el plan. La bruja va a quedar como ladrona frente a todo el mundo. Roberto va a tener que elegir entre ella y yo». Mi estómago se revolvió. Patricia pasó a otra página. «Este es de hace 2 semanas», susurró. Leí en silencio. «Si piensan que me voy a quedar callada, están equivocados. Elena y Roberto van a pagar. Los dos. Y les va a costar caro. Tengo contactos, tengo información, tengo tiempo. Y lo más importante, no tengo nada que perder. Hay más», dijo Patricia, sacando otra hoja. Esto me lo mandó directamente a mí cuando le dije que se estaba pasando. El mensaje era corto pero escalofriante. «Tú también vas a pagar si abres la boca. Sé dónde vives, sé dónde trabaja tu hermano. No me pruebes, Patricia». «Dios mío», murmuré. «Por eso tardé tanto en contactarla», confesó Patricia con lágrimas en los ojos. «Tenía miedo. Todavía tengo miedo. Pero ya no puedo dormir sabiendo lo que sé y sin hacer nada». Guardé los papeles en el sobre con manos temblorosas. «Esto es suficiente para ir a la policía», dije. Patricia asintió, pero su expresión era de duda. «Señora, tenga cuidado. Valeria, ella no está bien. Nunca lo estuvo, pero ahora es diferente. Está obsesionada. Y cuando Valeria se obsesiona con destruir a alguien, no para hasta conseguirlo». Salí de la cafetería con el sobre bajo el brazo y un peso nuevo en el corazón. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Un carro gris estacionado al otro lado de la calle.
Las ventanas polarizadas no dejaban ver quién estaba adentro, pero podía sentir los ojos observándome. Caminé hacia mi casa tratando de convencerme de que era paranoia, pero cuando giré en la esquina, el carro arrancó lentamente y dio vuelta en la misma dirección. Esa noche el teléfono de mi casa sonó 3 veces. Cada vez que contestaba, solo escuchaba silencio y después el clic de alguien colgando. El sonido del auricular golpeando la base se quedaba resonando en mis oídos como un eco siniestro. No le conté a Roberto, ya tenía demasiado encima. Pero 2 días después Valeria apareció en mi puerta. Eran las 7 de la noche. El cielo estaba pintado de naranja y morado, ese momento entre el día y la noche cuando las sombras empiezan a estirarse. Yo estaba regando las macetas del portal cuando escuché sus tacones contra el cemento. Me volteé y ahí estaba ella. Vestía de negro, como si fuera a un funeral. Su cabello rubio perfectamente alisado. Su maquillaje impecable. Pero sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Un vacío frío que me heló la sangre. «Buenas noches, suegrita», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No somos familia», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Se acercó 2 pasos. Pude oler su perfume caro, ese mismo que siempre me había parecido demasiado dulce, empalagoso como fruta podrida. «Supe que te reuniste con Patricia», dijo sin rodeos. «Mala decisión. Lo que haga yo no es tu asunto». Valeria rió. Un sonido seco, sin alegría. «Todo lo que haces es mi asunto, Elena, y lo que estás haciendo va a tener consecuencias». Me acerqué a ella, negándome a mostrar miedo. «Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia». Dio un paso más hacia mí. Estábamos tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, el ligero temblor en su mandíbula. «Vas a pagar», susurró, «tú y tu hijo, por todo lo que me quitaron». Y así como llegó, se fue. Sus tacones resonando contra la calle, mientras la oscuridad terminaba de tragarse el día. Esa noche llamé a Roberto y le mostré todo. Los mensajes, las amenazas, la visita de Valeria. Al día siguiente fuimos juntos a la estación de policía. El oficial que nos atendió era un hombre mayor con bigote gris y cara de cansancio. Escuchó nuestra historia, revisó los papeles, tomó notas y al final suspiró. «Señora, señor, esto es muy preocupante, pero necesitamos prueba concreta de que ella representa un peligro inminente. Mensajes de texto, por más amenazantes que sean, no son suficientes para actuar legalmente mientras no haya una acción física. Pero ella vino a mi casa», protesté. «Me dijo que iba a pagar. Sin testigos, sin grabación, es su palabra contra la de ella». Roberto golpeó la mesa con frustración. «Entonces, ¿qué hacemos? Esperar a que nos haga algo». El oficial nos miró con genuina compasión. «Pueden solicitar una orden de restricción. Tarda unas semanas. Mientras tanto, documenten todo. Cualquier contacto, cualquier cosa sospechosa. Y si sienten que están en peligro real, llamen inmediatamente». Salimos de ahí sintiéndonos más vulnerables que nunca. El carro gris apareció 3 veces más esa semana. Las llamadas colgadas continuaron. Cada vez que salía de mi casa, miraba sobre mi hombro. 2 semanas después, la policía llamó. «Señora Vargas», dijo la voz al otro lado de la línea. «Encontramos a Valeria. Tuvo un accidente, está en el hospital». Yo no sentí alivio cuando colgué el teléfono. No sentí victoria ni justicia. Solo un vacío frío que se instaló en mi pecho como piedra mojada. El accidente había sido grave. Valeria perdió el control de su carro en una curva cerrada de la carretera a las afueras de la ciudad. Nadie más resultó herido, pero ella quedó con fracturas en ambas piernas y daño en la columna. Los doctores decían que caminaría de nuevo, pero nunca como antes. Roberto me miró cuando le conté. Su cara era un espejo de lo que yo sentía. Confusión, algo parecido al alivio mezclado con una culpa inexplicable. «No sé qué sentir», dijo él. «Yo tampoco, hijo». Y era verdad. Esta mujer había intentado destruirnos. Había mentido, manipulado,
amenazado. Debería sentirme aliviada de que ya no pudiera hacernos daño, pero lo único que sentía era una tristeza profunda, como agua sucia que se filtra por las grietas de una pared vieja. 3 días después del accidente me enteré que la empresa donde trabajaba Valeria la había despedido. El escándalo de las acusaciones falsas, las investigaciones, todo había llegado a oídos de sus jefes. Su imagen perfecta de ejecutiva impecable se había desmoronado como castillo de arena frente a las olas. Patricia me llamó una semana después. Elena, dijo con voz temblorosa. Fui a verla al hospital. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración pesada, como si las palabras que quería decir le costaran demasiado. Me dio algo para ti. Una carta. Una carta. Sí. Me hizo prometer que te la entregaría. Elena, yo la leí. Deberías leerla. Nos encontramos en un café pequeño cerca del mercado, uno de esos lugares con manteles de plástico y olor a pan dulce recién horneado. Patricia llegó con ojeras profundas y una expresión que nunca le había visto. Sostenía un sobre blanco entre las manos como si fuera algo frágil, algo vivo. No la justifico, dijo antes de entregármelo, pero creo que necesitas entender. Tomé el sobre. Pesaba casi nada, pero sentí como si sostuviera el mundo entre mis dedos. Caminé a casa con el sobre guardado en mi bolsa. No me atreví a abrirlo en público. Algunas cosas necesitan intimidad, silencio, espacio para respirar. Me senté en mi sillón viejo, ese que todavía huele a la loción de mi difunto esposo, aunque hayan pasado 30 años. Encendí la lámpara del rincón. Afuera el sol empezaba a ponerse y las sombras se estiraban como dedos sobre el piso de mi sala. Abrí el sobre. La letra de Valeria era perfecta, por supuesto, elegante, controlada. Pero a medida que avanzaba la carta, las líneas se volvían más temblorosas, las palabras más desordenadas. Elena, empezaba. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Crecí en una casa donde el amor era un premio que nunca pude ganar. Mi madre era hermosa, perfecta, y yo nunca fui suficiente para ella. Me comparaba con sus amigas, con sus sobrinas, con cualquier niña que pasara frente a nosotras. Nada de lo que hacía bastaba. Mis calificaciones perfectas no bastaban. Mi belleza no bastaba. Mi obediencia no bastaba. Aprendí desde pequeña que el amor se gana manipulando, que la única forma de sobrevivir es controlar a los demás antes de que ellos te controlen a ti, que mostrar debilidad es invitar a que te destruyan. Cuando conocí a Roberto vi algo que nunca había tenido, alguien que amaba sin condiciones, alguien que daba sin pedir nada a cambio. Y en lugar de valorarlo, lo usé, porque no sabía hacer otra cosa. Tuve las manos temblorosas mientras seguía leyendo. Y cuando te vi a ti, Elena, vi todo lo que mi madre nunca fue. Vi a una mujer que amaba a su hijo de verdad, que se sacrificaba sin martirizar, que daba sin manipular. Y te odié por eso. Te odié porque cada vez que Roberto te miraba con amor, yo veía todo lo que nunca tuve, todo lo que nunca seré. Las acusaciones, las mentiras, todo fue para separarte de él, para que yo fuera la única en su vida. Porque si él tenía a alguien más, entonces yo no era suficiente. Y si no era suficiente, me abandonaría. Como todos, las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, borrando algunas letras. No me molesté en limpiarlas. El accidente fue mi culpa, Elena. No vi la carretera, pero tampoco luché por evitarlo. Estaba manejando y pensando en todo lo que había hecho, en toda la gente que había lastimado, en la persona horrible en la que me convertí. Y cuando vi la curva, mis lágrimas no me dejaron ver el camino. No quería que esto pasara, pero tal vez fue necesario para detenerme. La carta terminaba con palabras que nunca esperé leer de ella. No te pido perdón, no me lo merezco, pero te pido que le digas a Roberto que lo amé. A mi manera rota y enferma, lo amé, y que tú eras la madre que siempre quise tener. Por eso te odiaba tanto. Valeria.
Solté la carta y lloré. Lloré como no había llorado en años. No por mí, no por Roberto, sino por ella. Por la niña que nunca fue amada. Por la mujer que se convirtió en monstruo porque nadie le enseñó a ser humana. Por la tragedia de una vida construida sobre cimientos de arena y dolor. No era victoria, era una derrota compartida. Todos habíamos perdido algo en esta guerra que nunca debió existir. Le mostré la carta a Roberto esa noche. Él también lloró. Y por primera vez desde que todo empezó, pudimos hablar de Valeria sin rabia, solo con una tristeza infinita por lo que pudo haber sido y nunca fue. No la perdoné. No sé si algún día podré. Pero entendí. Y a veces, entender es más importante que perdonar. Los días siguientes fueron extraños, como despertar de una pesadilla y no reconocer tu propia casa. La amenaza había desaparecido, pero el vacío que dejó era enorme. Roberto empezó terapia. Yo volví a mis rutinas, a mis tamales, a mis macetas del portal. La vida continuó, como siempre lo hace. 2 meses después, mientras caminaba por el mercado, la vi sentada en una banca del parque, sola, con un bastón a su lado. Yo podría haber seguido caminando. Nadie me habría culpado. Después de todo lo que esa mujer me hizo, tenía todo el derecho de darle la espalda y continuar con mi vida como si no existiera. Pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que estaba sentada, encorvada como un pajarito herido. Quizás fue el bastón a su lado, evidencia física de lo que había sobrevivido. O quizás fue esa carta que todavía guardaba en el cajón de mi mesita de noche, esas palabras que me habían arrancado lágrimas que no sabía que tenía. El parque olía a tierra mojada y a los tacos de canasta que vendía don Memo en la esquina. Era una mañana de domingo, de esas donde el sol todavía no calienta pero promete hacerlo. Los niños correteaban cerca de la fuente mientras sus madres platicaban distraídas y las palomas peleaban por las migajas que algún abuelo les aventaba. Valeria no había notado mi presencia. Miraba al vacío con esos ojos que antes brillaban de arrogancia y ahora parecían apagados, como focos fundidos. Su cabello rubio, siempre perfecto, estaba recogido en una cola descuidada, sin maquillaje, sin joyas, sin la armadura de marca que solía vestir. Respiré hondo. El aire me supo a café de olla del puesto cercano y a decisiones difíciles. Caminé hacia ella. Cuando mis zapatos entraron en su campo de visión, levantó la mirada. El terror que vi en sus ojos me dolió más de lo que esperaba, como si yo fuera el verdugo y ella estuviera esperando el golpe final. «Puedo irme», dije. «Si quieres que me vaya, me voy». Valeria tragó saliva. Sus manos, antes tan seguras cuando me acusaban de robo, temblaban sobre sus rodillas. «No, por favor, siéntate». El banco estaba frío bajo mis piernas. La madera vieja crujió cuando me acomodé, dejando suficiente espacio entre nosotras, como dos desconocidas que comparten el transporte, no como suegra y nuera que habían librado una guerra. El silencio se estiró entre nosotras como masa de pan, pesado, incómodo, pero necesario. «Leí tu carta», dije finalmente. Valeria cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Lo siento», susurró. Y sé que esas palabras no significan nada después de todo lo que hice. Pero lo siento. La observé llorar en silencio, sin el dramatismo que solía caracterizarla. Estas lágrimas eran diferentes, reales, como agua de manantial en lugar de perfume caro. «¿Sabes?», empecé, mirando hacia la fuente donde los niños chapoteaban. Yo también cometí errores en mi vida. Muchos. Cuando Roberto era niño, trabajaba tanto que a veces llegaba a casa y él ya estaba dormido. Me perdí festivales de la escuela, cumpleaños de amiguitos, primeras palabras que dijo cuando yo no estaba. Creía que darle comida y techo era suficiente. «Pero lo amabas», dijo Valeria con voz quebrada. Se notaba. Cada vez que te miraba, se notaba que lo amabas. El amor no es suficiente si no se demuestra bien. Tardé años en aprender eso. Un vendedor de globos pasó frente a nosotras.
su mercancía colorida flotando como sueños de colores. Valeria lo siguió con la mirada, como una niña que nunca tuvo globos. Mi madre nunca me compró un globo, dijo de pronto. Decía que eran desperdicios de dinero, que la gente tonta gastaba en cosas que se revientan y desaparecen. Asentí en silencio, dejándola hablar. Ella continuó, las palabras brotando como sangre de una herida abierta. Todo lo que yo quería era que ella me viera, que me dijera que estaba orgullosa de mí. Saqué las mejores calificaciones, gané concursos de belleza, conseguí el trabajo perfecto, el esposo perfecto, y nunca fue suficiente. Nunca. El dolor en su voz era tan antiguo, tan profundo, que casi podía tocarlo. Un dolor de décadas pudriéndose por dentro. Y entonces, continuó, te conocí a ti, y vi cómo mirabas a Roberto, con tanto amor que me daban ganas de vomitar, porque yo quería eso, quería que alguien me mirara así, y en lugar de buscarlo, intenté destruirlo. Valeria. Dije su nombre por primera vez en meses sin que me supiera a veneno. Ella me miró, los ojos hinchados, la nariz roja, completamente despojada de la mujer que alguna vez me humilló frente a un restaurante lleno. No vine a perdonarte, le dije con honestidad. No sé si puedo hacerlo, tal vez nunca pueda. Lo que me hiciste dejó marcas que todavía me duelen cuando llueve, como las cicatrices viejas. Lo sé, asintió ella. Lo sé. Pero tampoco vine a castigarte. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué leí tu carta? Y vi a una niña rota tratando de sobrevivir en un mundo que nunca le enseñó a amar. No te estoy justificando. Lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Casi destruyes a mi hijo. Casi me destruyes a mí. Valeria sollozó más fuerte, sus hombros temblando como hojas en tormenta. Pero tienes tu vida, continué. Mírala, todavía la tienes. Y mientras la tengas, tienes oportunidades de ser mejor, de sanar, de dejar de ser el monstruo que tu madre creó y convertirte en la persona que tú elijas ser. Ella me miró como si le estuviera ofreciendo agua en medio del desierto. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? No lo sé. Yo no soy terapeuta ni santa. Solo soy una vieja que vende tamales y que aprendió, a los golpes, que cargar rencores es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Me levanté del banco. Mis rodillas protestaron como siempre, recordándome mis 62 años de batallas. Busca ayuda, Valeria. Ayuda de verdad. Y si algún día logras sanar, si algún día te conviertes en la mujer que pudiste haber sido, entonces quizás podamos tener otra conversación. Pero eso no depende de mí. Depende de ti. Elena. Me llamó cuando ya me alejaba. Me volteé. Gracias, dijo. Gracias por no escupirme, por escucharme, por tratarme como ser humano cuando ni yo misma lo hago. Asentí una vez, luego seguí caminando. El sol ya calentaba cuando salí del parque. El olor de los tacos de canasta me recordó que tenía hambre, que la vida continuaba, que había desayunos por preparar y nietos que eventualmente consentir. No sentía victoria, no sentía derrota, sentía paz, una paz extraña, imperfecta, como un jarrón reparado con pegamento que todavía muestra las grietas, pero sirve para sostener flores. Esa noche, Roberto me presentó a Andrea, y supe que mi hijo finalmente había aprendido a elegir bien. Yo nunca imaginé que el olor a canela y piloncillo pudiera significar tanto. 2 años. Han pasado 2 años desde aquella conversación en el parque, desde aquella noche en que Roberto llegó a mi casa con Andrea del brazo y una sonrisa tímida que no le veía desde que era adolescente. Hoy es domingo, y los domingos en mi casa huelen a hogar. El comal está caliente, las tortillas se inflan como pequeños globos de masa, y el café de olla burbujea en la estufa, con ese aroma que me transporta a la cocina de mi madre, a las mañanas de mi infancia cuando el mundo era simple y los problemas se resolvían con un abrazo. Mamá Elena. La voz de Andrea me saca de mis pensamientos. Creo que ya está lista la salsa, pero quiero que la pruebes primero. Me acerco a ella.
a esta mujer sencilla de manos trabajadoras y sonrisa fácil que llegó a nuestras vidas como brisa fresca después de una tormenta. Andrea no usa tacones de aguja ni vestidos de marca. Usa delantales manchados de mole y el cabello recogido en una trenza despeinada. Y cuando me mira de verdad, no a través de mí, a mí. Pruebo la salsa. El chile guajillo le pica la lengua, el tomate la suaviza, el comino le da ese toque que mi abuela llamaba el alma del guiso. Perfecta, le digo, y veo cómo sus ojos brillan con ese orgullo simple, honesto, de quien aprende por amor y no por obligación. Roberto aparece en la cocina cargando a Sofía, mi nieta. 3 meses de vida, 1 kilo de mejillas sonrosadas y unos ojos que son exactamente los de mi difunto esposo. Cuando la veo, siento que él me saluda, desde donde sea que esté. Abuela, dice Roberto con esa voz nueva que tiene desde que nació su hija. Una voz más grave, más segura, como si la paternidad le hubiera añadido peso a las palabras. Sofía quiere su biberón. Sofía no sabe lo que quiere. Bromeo mientras tomo a mi nieta en brazos. Tiene 3 meses. Lo que quiere es que la consientan. La pequeña me mira con esos ojos enormes, todavía aprendiendo a enfocar el mundo. Yo le devuelvo la mirada y le cuento secretos en silencio. Le cuento de su bisabuela, de las recetas que pasaron de mano en mano como herencias sagradas. Le cuento de las noches que pasé llorando y de las mañanas que me levanté de todos modos. Le cuento que el mundo puede ser cruel, pero que ella va a estar rodeada de verdad. Roberto se acerca a Andrea y le pone las manos en los hombros mientras ella revuelve los frijoles. Es un gesto pequeño, casi invisible, pero yo lo veo. Veo la manera en que él la toca con respeto, con ternura, sin esa tensión constante que tenía cuando estaba con Valeria. Veo cómo ella se recarga en él, natural, sin miedo. Mamá, dice Roberto mirándome con esos ojos que alguna vez estuvieron tan perdidos. Gracias. No tengo que preguntarle por qué. Sé que me agradece los domingos, las recetas, el espacio en mi cocina donde él y Andrea construyen su historia. Me agradece que no le haya guardado rencor, que lo haya dejado regresar, que lo haya amado incluso cuando no lo merecía. Los hijos no tienen que agradecer el amor, le respondo mientras meso a Sofía. El amor es lo que hacemos las madres, como respirar. Pero gracias por seguir respirando por mí, dice él con la voz quebrada. Andrea se voltea, los ojos húmedos. Ella conoce la historia. Roberto se la contó toda, sin omitir su propia ceguera, su propia culpa. Y ella lo aceptó así, con cicatrices y todo. La mesa del comedor está puesta para 4. Mi viejo mantel bordado, el que hice cuando Roberto era bebé, cubre la madera que tantas historias ha sostenido. Los platos son los mismos de siempre, despostillados en los bordes, perfectos en lo que importa. Comemos pozole rojo, el mismo pozole que preparé aquella primera vez para Valeria. Pero hoy no hay tensión en el aire, no hay miradas que juzgan, no hay silencios que cortan. Hoy hay risas, hay historias del trabajo de Roberto, hay Andrea preguntándome por el secreto del maíz cacahuacintle. Hay Sofía durmiendo en su Moisés como un ángel ajeno a las tormentas que precedieron su existencia. A veces pienso en Valeria, no con rencor, sino con algo parecido a la curiosidad distante. Me enteré por Patricia, que sorprendentemente mantiene contacto conmigo, que se mudó al sur, a una ciudad costera donde nadie conoce su historia. Está trabajando en un centro de ayuda comunitaria, ayudando a otros a sanar mientras ella misma busca sus propias respuestas. No sé si lo logrará. No sé si algún día se convertirá en la mujer que pudo haber sido. Pero eso ya no me corresponde a mí. Yo hice mi parte aquella tarde en el parque. El resto es su camino. Lo que sí sé es que la vida tiene una manera extraña de equilibrar las cuentas. No siempre con venganza, no siempre con justicia poética. A veces simplemente con paz. Con tardes de domingo donde el olor a canela se mezcla con risas de bebé y el sonido de cucharas raspando platos vacíos. Después de comer,
Roberto me ayuda a lavar los trastes. Andrea arrulla a Sofía en la sala, cantándole una canción de cuna que yo le enseñé la semana pasada. Mi casa está llena de ruidos buenos, de presencias que suman en lugar de restar. Mamá, dice Roberto mientras seca un plato, nunca te lo dije, pero aquella noche, cuando vine a pedirte perdón, tenía miedo de que me cerraras la puerta. Suelto una risa corta, mis manos sumergidas en agua jabonosa tibia. Hijo, dice la Biblia que hay que perdonar 70 veces 7. Tú apenas ibas en la primera. Él sonríe, esa sonrisa que me recuerda al niño que corría por estos mismos pasillos con las rodillas raspadas. Te quiero, mamá. Lo sé, siempre lo supe. Más tarde, cuando ya se van, los acompaño a la puerta. Roberto carga el portabebés donde Sofía duerme ajena al mundo. Andrea me abraza con fuerza, agradeciéndome por las recetas, por la tarde, por recibirla en esta familia rota que aprendió a repararse. Los veo subir al auto. Los veo arrancar. Los veo desaparecer por la esquina mientras el sol del atardecer tiñe el cielo de naranjas y morados. Me quedo en el portal, respirando el aire fresco del anochecer. Mi casa huele a pozole y a memorias. Mi corazón, por primera vez en años, se siente completo. Y si hay algo que quisiera decirle a las madres que me escuchan es esto: no te rindas. El amor siempre regresa a casa. Yo sé que me has estado escuchando todo este tiempo. Sé que hay una taza de café entre tus manos, o quizás ya se enfrió mientras seguías mi historia. Sé que hay noches en las que tú también te quedas mirando el techo, preguntándote si hiciste algo mal, si podrías haber sido mejor madre, mejor esposa, mejor mujer. Déjame decirte algo, y quiero que lo grabes en tu corazón, como si fueran palabras talladas en piedra. No estás loca. No es tu culpa. Lo repito porque sé que lo necesitas escuchar. Yo lo necesité durante años. En esas madrugadas, cuando las acusaciones de Valeria resonaban en mi cabeza como campanas rotas, cuando Roberto me miraba con desconfianza, cuando mi propia casa se sentía como territorio enemigo. Me pregunté 1000 veces qué había hecho mal. Revisé cada recuerdo de su infancia buscando el momento exacto donde fallé, donde lo crié de manera que terminara eligiendo creerle a una extraña sobre su propia madre. Pero no había ningún momento. No había falla original. A veces la vida simplemente nos pone pruebas que no pedimos, que no merecemos, que parecen diseñadas para quebrarnos. La diferencia está en cómo respondemos. Esta noche, antes de sentarme a contarte el final de mi historia, hice algo que no había podido hacer en años. Apagué todas las luces de la casa. Me puse mi camisón de algodón, ese que está desteñido de tantos lavados, y me acosté en mi cama, no en el sofá, como solía hacer cuando el insomnio me perseguía. En mi cama, con las sábanas frías al principio, tibias después, amoldándose a mi cuerpo como un abrazo, y dormí. Dormí sin pesadillas, sin sobresaltos, sin despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado recordando la expresión de odio en los ojos de mi nuera. Dormí como no había dormido desde aquella primera cena de pozole, cuando algo en mi instinto me advirtió que esa mujer traería tormenta. Me desperté con el sol entrando por las cortinas, con el canto de los pájaros afuera, con el olor a tierra mojada porque había llovido durante la noche. Me desperté en paz. Si pudiera resumir todo lo que aprendí en estos años, lo pondría así. Primero, la dignidad vale más que la venganza. Yo pude haber destruido a Valeria. Tenía las pruebas, tenía los testigos, tenía el dolor suficiente para alimentar una guerra sin cuartel. Pero la venganza es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Te consume, te amarga, te convierte en la persona que juraste nunca ser. Elegí mi dignidad. Elegí perdonar no porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía liberarme. Segundo, la paciencia gana las batallas que la desesperación pierde. Hubo momentos en que quise gritar mi inocencia desde los techos, en que quise sacudir a Roberto hasta que abriera los ojos, en que quise rendirme y desaparecer. Pero esperé. Confié en que la verdad tiene su propio calendario.
su propia manera de salir a la luz. Y así fue, no cuando yo lo exigí, sino cuando debía ser. Tercero, el amor incondicional no significa amor sin límites. Amé a Roberto incondicionalmente, sí, pero también me amé a mí misma lo suficiente para no permitir que me pisotearan. Hay una diferencia entre ser madre y ser tapete. Las madres dan la vida por sus hijos. Los tapetes dejan que les caminen encima sin protestar. Yo aprendí a ser madre sin ser tapete. Y cuarto, quizás lo más importante, la justicia llega, siempre llega. No siempre como la esperamos, no siempre con el ruido que creemos merecer. A veces la justicia es silenciosa. A veces es una tarde de domingo con tu hijo lavando platos a tu lado. A veces es una nieta dormida en tus brazos. A veces es simplemente poder dormir en paz. Si tú estás ahí, escuchándome, y tienes un hijo que te ha dado la espalda, una nuera que te maltrata, una familia que te hace sentir invisible en tu propia casa, quiero que sepas algo. Esto también pasará. No te estoy dando falsas esperanzas. Te estoy dando la verdad de alguien que atravesó el fuego y salió del otro lado. Quemada, sí, pero viva, pero fuerte, pero entera. No te rindas. Nunca, jamás te rindas. Me levanto de la cama mientras te cuento esto. Camino descalza por el pasillo, sintiendo el frío del piso de mosaico bajo mis pies. Ese mismo piso que limpié miles de veces de madrugada para poder pagar este techo. Llego a la sala, donde la luz de la mañana ilumina el pequeño altar de fotografías que tengo sobre la cómoda. Hay una foto ahí que siempre me detengo a mirar. Roberto a los 4 años, con su uniforme de preescolar, una mochila que le quedaba enorme, una sonrisa donde le faltaban 2 dientes de leche. Ese día lloró porque no quería que me fuera, porque quería quedarse conmigo para siempre. Mamá, me dijo con su vocecita de niño, prométeme que nunca te vas a ir. Nunca, mi amor. Le respondí arrodillándome para quedar a su altura. Aquí estaré siempre. Y aquí sigo. 31 años después, aquí sigo. Con canas donde antes había cabello negro, con arrugas donde antes había piel lisa, con sabiduría donde antes solo había esperanza ciega. Toco el cristal de la fotografía con la punta de los dedos. El niño de la foto me mira con esa inocencia que la vida fue quitándole poco a poco. Pero ayer, cuando se despidió de mí en la puerta, vi un destello de ese niño en sus ojos, el que me amaba sin condiciones, sin intermediarios, sin dudas. Regresó a mí, como siempre supe que lo haría. Cierro los ojos y respiro profundo. El olor a café de olla que preparé hace un rato llena la casa. Afuera el mundo sigue girando con sus dramas y sus tragedias. Pero aquí adentro, en este pequeño reino de 4 paredes que construí con mis propias manos, hay paz. Y eso, querida amiga que me escuchas, es suficiente. Es más que suficiente. Porque al final las heridas sanan, las lágrimas se secan y el dolor se transforma en sabiduría. Gracias por escucharme. Que nunca pierdas la fe.